Soy María Adela Alvarado y este es nuestro canal de YouTube, Más Alto, Más Lejos. Estamos inaugurando una nueva lista de reproducción llamada Ando Rodando, donde compartiremos con ustedes experiencias sobre cómo conocer un poco más estando sobre la bici. Hola, aquí estamos en un día de inicios de primavera, un cielo bellísimo, rica temperatura, comenzando un gran paseo largo de unos 25 kilómetros por la costa oeste de Nueva York, bordeando el río Hudson. Estamos en el comienzo de lo que llaman el Green Path. Estamos más o menos por la calle 200, muy al norte de Manhattan. Incluso no hemos llegado al puente George Washington, que es el que ven aquí a la distancia. Este paseo se hace popular mucho más abajo en Nueva York, por allá por las calles 40, 50, vamos a encontrar muchísima gente, pero hoy vamos a hacer una demostración del paseo completo para que lo puedan ver, de inicio a fin, hasta allá, hasta Battery Park en el sur de Manhattan. Bueno, espero que lo disfruten. Aquí muy cerca de los comienzos del Greenway tenemos una vista hermosa de Fort Tryon Park, un parque construido por los años 30, termina siendo un regalo de Rockefeller a la ciudad de Nueva York, desde donde se pueden ver vistas hermosas del río Hudson. El parque además es casa de uno de los sitios más grandes en Nueva York para dueños de perros. Ahí dentro se socializan muchísimos perros, un sitio obligado para nosotros a venir muy pronto. Y aquí muy cerca también, por la altura de la 190, encontramos este templo griego construido en 1925. Era un punto de descanso para los conductores. Hoy día lo llaman punto de inspiración y es sitio de descanso para los ciclistas y para aquellos que vienen caminando. Un sitio también donde podemos tener una vista preciosa del río Hudson. Ahorita pronto vamos a pasar por debajo de George Washington Bridge, este puente que cruza desde Manhattan todo el río Hudson hasta enfrente. Lo que vemos es el estado de New Jersey. Es un puente que está activo desde la década de los 30.
debajo del puente George Washington. Y a los pies de este faro, llamado The Little Red Lighthouse, un faro construido en 1921 que ayudaba a la navegación del río Hudson y desincorporado en 1947. Es el único faro que sobrevive aquí en Nueva York, un punto de referencia histórica importante. Y esta vista que tenemos aquí de todo el skyline de Nueva York, desde aquí, desde el faro, nos permite ver cómo vamos a recorrer en bicicleta desde aquí, desde la calle 187, por toda la orilla del Hudson, pasando Nueva York, digamos, Nueva York por el medio, hasta allá, hasta bien al sur, Battery Park. Descansando en unos banquitos que están aquí a la altura de las 100 más o menos. Estamos como a mitad de camino, ya hemos recorrido unos 12 kilómetros, deben faltar unos 12 más hasta Battery Park, hasta el extremo sur. En todo este lado que hemos recorrido hemos visto instalaciones deportivas, canchas de tenis, canchas de básquet, y bueno, recomendándole un poco la ración de marcha que estamos comiendo en este momento. Excelente este mango deshidratado que vemos aquí. O lo otro que podemos comer también son dátiles con nueces, una fuente de calorías súper importante. Lo otro que quería comentarles es que vemos muchas bicicletas de ciudad, las que llaman las city bikes, que alquila la gente. Las puedes contratar por un mes o por una semana o por un día. El contrato por un día te vale más o menos unos $10. Tú metes tu tarjeta de crédito, sacas tu bicicleta y tiene un código como de 5 números. Tú metes el código y aquí vienen dos. Tú metes el código y tienes media hora para rodar hasta la próxima estación. En la próxima estación metes tu bicicleta y puedes sacar otra inmediatamente para rodar media hora más. Y así, de media hora en media hora, ya uno pagó los $10. Puedes pasar todo el día rodando con tu bicicleta. La única limitación es que tienes media hora para rodar con esa bicicleta. O sea, tú puedes rodar todo este greenway si quieres, pero tienes que ir parándote cada media hora a dejar las bicicletas en las estaciones. Por eso hay unos mapas de las city bikes en donde tú sabes dónde están las estaciones. Bien, una modalidad bien interesante para recorrer esta vía.
No pierdan de vista a este ciclista. Aprovechamos esta ocasión para alertar que la calidad de esta ciclovía invita a muchos deportistas a recorrerla a grandes velocidades. Pero no debemos olvidar que es un lugar de paseo para neoyorquinos y turistas, por lo que recomendamos tener mucha precaución. Hay obstáculos en la vía que te pueden jugar una mala pasada. Una visita obligada es este portaaviones, el Intrépido, que data de la Segunda Guerra Mundial, convertido hoy en un interesantísimo museo de la Fuerza Militar, Naval, Aérea y Terrestre de los Estados Unidos. Estamos en el final de la ruta, estamos en Battery Park, en el extremo sur de la isla de Manhattan. Mercedes la puede ver allá a lo lejos. Ahí puedes hacer un zoom para ver la Estatua de la Libertad. Y recuerda, ve nuestros videos, dales like si te gustan, suscríbete a nuestro canal y compártelo en tus redes.